En nuestra clase vamos a analizar el proceso de transición del feudalismo al capitalismo. En este caso vamos a iniciar desde la dimensión económica. Es importante señalar que la economía en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, o sea, durante la modernidad, no se desarrolló de un modo lineal. La economía se desarrolló de un modo fluctuante a través de ciclos de auges y crisis seculares que se fueron dando sucesivamente. Con seculares queremos indicar que duran alrededor de un siglo. Si bien estos ciclos de auges y crisis a lo largo de la modernidad se fueron dando dentro de un esquema fundamentalmente feudal, donde la agricultura era indudablemente la principal actividad económica, en los poros de esta sociedad desde el feudalismo tardío fueron instalándose cada vez con más fuerza el capital mercantil, fueron desarrollándose con más fuerza las manufacturas, los procesos de comercialización. Todos estos elementos no llegaron a cuestionar la fuerza de la agricultura durante los siglos XVI y XVII, pero fueron preparando las condiciones para que sí pudiera darse ese salto en el siglo XVIII de la mano de la revolución industrial. Veamos cuáles son esos ciclos. Nosotros ya habíamos mencionado que entre los siglos XI y XIII se desarrolló un enorme periodo de expansión, al cual le siguió la profunda crisis del siglo XIV. Luego del siglo XIV se van a producir estos ciclos. El siglo XVI será un ciclo de auge, el siglo XVII será un siglo de crisis y finalmente en el siglo XVIII va a recuperarse nuevamente el auge en la economía y en la sociedad. Vamos a comenzar entonces a hablar del auge en el siglo XVI. Sin embargo, antes de entrar en el siglo XVI, es importante que nos ubiquemos en la segunda mitad del siglo XV, porque en la segunda mitad del siglo XV se logra recuperar la sociedad y la economía de la profunda crisis que se había vivido en el siglo XIV. Entonces se dan las condiciones para que Europa inicie un enorme proceso de expansión. En este sentido, como les digo, las nuevas características que comenzaba a tener la economía y la sociedad, más la fuerza y las búsquedas que tenían los emergentes estados modernos y la mentalidad humanista que acompañaba todo este proceso, facilitó que se diera la expansión europea. Son innegables los móviles, o sea, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la necesidad que tenía de tierra, la necesidad que tenía de metales preciosos. Y si a esto nosotros además lo unimos a los nuevos inventos como la brújula, que comenzaron a aplicarse en Europa, la brújula, astrolabios, nuevas cartas marinas, los portulanos, nos ayuda a explicar que Europa se animará a abrirse e iniciar este proceso de formación de un mundo colonial. Portugal fue una de las primeras estados que inició con este proceso, rodeando las costas africanas para llegar a la India en búsqueda de las especies. España fue otra de los estados que hizo este proceso, en este caso, buscando llegar a la India, llegó a las costas americanas. Holanda tuvo una presencia bastante importante en todos los procesos de comercialización del siglo XVI. Inglaterra y Francia tendrán una presencia más fuerte en el siglo XVII, en esta cuestión de la formación del mundo colonial. Y así llegamos entonces concretamente al siglo XVI. El siglo XVI comienza con un proceso de expansión agrícola muy importante. Este proceso de expansión agrícola va de la mano del crecimiento de la población. Población y producción, en la base, en los inicios del siglo XVI, se encuentran armonizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay suficiente alimento para la población existente. Sin embargo, ellas comenzarán a impulsar mutuamente su desarrollo. Esto duró positivamente un tiempo, pero nosotros sabemos que la población crece más rápidamente que la producción. Y esto fue problemático, porque la producción tuvo problemas para ajustarse al desarrollo, al crecimiento poblacional,
Pudo hacerlo con cierta dificultad, pero después directamente ya no pudo acompañar el crecimiento poblacional. En este proceso, donde comenzaban a alejarse la producción y la población, se produjo una revolución de precios muy importante porque subieron enormemente los precios de los productos agrarios que eran demandados por una sociedad en aumento. Esta situación generó que los campesinos, respondiendo a esta presión demográfica, dejaran de cultivar los terrenos centrales y se abrieran a otras tierras, que reemplazaran las tierras que ellos tenían destinadas a la ganadería por tierras labrantías o que se fueran a terrenos marginales, con costos en general más elevados, pero a la larga obtenían una producción menor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está operando la ley de rendimiento decreciente de la tierra. Si bien los campesinos, los cultivadores hacen un enorme esfuerzo, el ingreso per cápita que van obteniendo a la larga es cada vez menor. A la larga, esta enorme brecha que se habla entre la producción y la población permitirá que se planteen ciclos de carestías que se conectan con enfermedades, y estos ciclos los terminará cerrando la muerte de una enorme cantidad de campesinos. Es así nosotros entramos en el siglo XVII como un siglo profundamente crítico. El siglo XVII implica una crisis feudal y básicamente una crisis agraria, porque toda la sociedad está atado a la realidad de la agricultura. Como nosotros vemos la crisis del siglo XVII, en realidad es una respuesta al excesivo crecimiento que se produjo en el siglo XVI. Y observamos entonces que hay una crisis agraria muy profunda, hay mucho hambre, mucha miseria, y esto va a generar una caída demográfica durante toda la primera mitad del siglo XVII en la Europa occidental. La Europa centro-oriental, en este marco tan complicado, va a brindar otra respuesta. Ante la desaparición de una enorme cantidad de campesinos, acuerdan la nobleza y los reyes ingresar en un segundo proceso de refeudalización. La Europa oriental entra en un proceso de refeudalización, lo que implica la sobreexplotación de los campesinos que quedaban en sus tierras. Ahora, si bien el panorama que vimos hasta acá es muy crítico en el siglo XVII, esta crisis fue posibilitando una serie de transformaciones sumamente importantes. En primer lugar, permitió que se vaya afianzando la agricultura de mercado, la agricultura que se hace para comercializar. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, se inician, en el caso de Inglaterra, la rotación de cosechas y de ganado. O sea, en un mismo espacio se cultiva y en otro momento se pone ganado, y de este modo se restablece el equilibrio en la tierra, ya que es muy importante para la fertilidad de la misma. Debido a que hay espacios que se dedican a la agricultura y otros a la ganadería y se los va combinando, se va dando una especialización regional en la producción, lo que también es muy importante. Y un tercer elemento que será central en este sentido es que va a comenzar el proceso de cercamiento de las propiedades. Antiguamente esto no se llevaba a cabo, las propiedades no se cercaban, pero ahora se las comienza a cercar en el siglo XVII, y las personas que se encargan del trabajo, del cultivo al interior de estas, comienzan a hacerlo con una mentalidad mucho más comercial, una mentalidad de reinversión. La segunda cuestión importante que esta crisis posibilitó fue que se trasladara el polo de crecimiento económico desde el Mediterráneo hacia el Atlántico y hacia la zona de los mares Báltico y Norte. ¿Por qué? Hasta el siglo XIV, el Mediterráneo era por excelencia una de las zonas con principal... Disculpen la interrupción. Como les decía, en la zona del Mediterráneo se venía dando los principales intercambios comerciales con una estructura de productos suntuarios o de especies. Sin embargo, eso fue variando a lo largo del siglo XVII, y vamos a ver que este polo de crecimiento se traslada al norte, porque en la zona de Inglaterra, en la zona de los Países Bajos, comienza a
generalizarse una producción de bienes de consumo masivo, mucho más masivo podríamos decir, como por ejemplo tejidos, ¿no es cierto?, pero no de la calidad, de la finura, del nivel de lujo que tenían antes los que circulaban por el Mediterráneo. Esto va a ser sumamente importante porque va a comenzar una decadencia de las rutas comerciales de la zona del Mediterráneo y van a revitalizarse y adquirir una fuerza muy grande las que se encuentran sobre el Atlántico o sobre el Báltico del Mar del Norte. La tercera cuestión que posibilitó fue el desarrollo de la protoindustria. ¿Qué es la protoindustria? La protoindustria es la industria rural a domicilio. ¿Quiénes la realizan? Los campesinos. ¿Dónde? En sus casas. ¿En qué tiempos? En los tiempos muertos de la agricultura. O sea, cuando ellos tienen que esperar, por ejemplo, que crezcan las plantas, lo que van a hacer es tejer y de este modo obtienen un segundo ingreso. Pero este es un ingreso secundario, ellos son agricultores. Este ingreso secundario, ¿quién lo provee? Lo provee un mercader que viene de un centro urbano, les trae la materia prima, con esa materia prima teje toda la familia porque es un emprendimiento familiar y cuando el producto está terminado, el comerciante lo retira, les abona y se lo lleva nuevamente a las ciudades. Por supuesto, lo que paga es menos de lo que pagaría en las ciudades porque los campesinos no están agremiados. Y de este modo, él vuelve a la ciudad y en los talleres trata de homogeneizar el final del producto para venderlo, ¿sí? O sea, están separadas la esfera de la producción, que todavía es bastante feudal, y la esfera de la circulación, que está moviéndose con parámetros en este sentido mucho más modernos. Luego del siglo XVII se vuelve a instalar una nueva época de expansión en el siglo XVIII. Va a haber un nuevo auge y realmente se va a abrir la posibilidad hacia otra etapa, porque en el siglo XVIII terminan de cristalizar muchas de estas búsquedas, de muchos de estos logros que permitirán que se produzca la revolución industrial. Va a haber una enorme expansión demográfica de la mano de una importantísima expansión agrícola, hablamos de una verdadera revolución agrícola, que a su vez va a permitir mayor producción manufacturera y el desarrollo del comercio de un modo más que considerable. La protoindustria se va a incrementar enormemente, va a haber pueblos completos dedicados a la protoindustria, de tejedores protoindustriales, y vamos a ver también que hay una expansión de los centros de acabado de las manufacturas, de estos talleres, decíamos, a donde va el comerciante y termina de darle los toques finales para vender. Conste que este comerciante, mediante la tarea de la protoindustria, ¿no es cierto?, la actividad protoindustrial, va concentrando cada vez mayor cantidad de capital en sus manos. Inglaterra merece un capítulo aparte en este siglo XVIII, ya que va haciendo una serie de logros que van a permitir, va generando las condiciones, digamos, para que se produzca la industrialización. En primer lugar, se ve logrado una concentración de la propiedad muy importante. El 85% de las tierras inglesas están en manos de arrendatarios y landlords o señores de tierras, que son los que van a comenzar a verlas con un sentido mucho más comercial o de intercambio. Surgen nuevas técnicas de cultivo como el sistema Norfolk, que va a ser realmente revolucionario en el sentido de que el sistema Norfolk propone que se dividan las tierras en 4 espacios. Cada uno de estos espacios es cultivado con un producto, pero en este caso ninguno de los barbechos se mantiene sin cultivar. Esa es la novedad. Todos se cultivan, pero uno de ellos se cultiva con forraje para animales, como por ejemplo trébol. Y el trébol toma muy poca tierra, o sea, la tierra está descansando en gran medida, pero a su vez está produciendo forraje para los animales. Esto permite explicar que también se da una expansión de la ganadería en Inglaterra porque tiene forraje suficiente. O sea, la cría de ganado va a ser mucho más sistemática. Toda esta situación de bonanza y de expansión de la manufactura, del comercio, de la agricultura, va a permitir que se produzca también una expansión del trabajo asalariado y se va a ir dando lentamente una paulatina mecanización de los procesos manufactureros, ¿sí?, en algunas regiones de Inglaterra.